es mi infografía. En esta infografía vamos a hablar sobre los tipos de la entrevista. Existen 4 apartados de los tipos de entrevista. El primero es llamado tipos de entrevista según el ambiente creado. El primero es la entrevista facilitadora. Esta se caracteriza porque el entrevistador o la entrevistadora estimula la expresión de cada persona candidata siendo amable y cordial. En ocasiones puede dar la impresión de que no es una situación de examen o selección. El ambiente creado es agradable y muchas veces favorece la confianza. El candidato o la candidata puede llegar a olvidarse de que está en una situación de examen. Se evitan los ruidos y las interrupciones que dificulten el diálogo y se garantiza la privacidad. En la entrevista de tensión se caracteriza porque el entrevistador o la entrevistadora pueden llegar a ser fríos, distantes y a veces incluso displicentes. Algunos ejemplos son que no mire la cara de la persona entrevistada, que haga comentarios negativos o poco alentadores de su currículum, que critique en tono excesivamente negativo las respuestas del entrevistado o la entrevistada, y que parezca ausente o con una actitud pasiva con respecto a la selección. La tensión se suele acrecentar con situaciones como continuas interrupciones, ruidos, etc. Se basa en la idea siguiente: una situación de tensión deja aflorar los trazos de la personalidad que en estados normales permanecen ocultos. Se utiliza en la selección para puestos que requieren la competencia de control emocional y se analiza cuál es la respuesta del candidato o la candidata ante una situación de estrés. En el segundo apartado podemos encontrar los tipos de la entrevista según la técnica empleada. La primera es la entrevista estandarizada. Esta consiste en que el entrevistador o la entrevistadora formulan las preguntas predeterminadas y anotan lo que corresponde a la persona entrevistada. Un tipo de entrevista estandarizada es la entrevista de incidentes críticos. Se basa en el principio de que existe una relación causal entre determinadas competencias y el éxito en el desempeño laboral. Permite investigar las motivaciones, las habilidades y los conocimientos. Permite determinar el repertorio de comportamiento de la persona candidata en los anteriores trabajos. El entrevistador o la entrevistadora analizan las descripciones de las conductas del candidato o la candidata y obtiene unos datos que le ayudan a predecir la competencia profesional futura en situaciones similares del puesto de trabajo que opta. Al entrevistador o la entrevistadora le interesa averiguar cuáles son las competencias clave del candidato o la candidata y cuándo, cómo y dónde se adquirieron. Después nos encontramos con la entrevista libre. Esta consiste en que es la contraria a la entrevista estandarizada. No existen preguntas determinadas de antemano sobre un esquema rígido y no tienen un carácter tan formal como la estandarizada. Normalmente consta de preguntas abiertas que estimulan a la persona entrevistada para su libre expresión. Una recomendación sería que no pierdas el tiempo en exponer datos irrelevantes. Finalmente, en este apartado nos encontramos con la entrevista mixta. La entrevista mixta es un tipo de entrevista que mezcla aspectos de la estandarizada y la libre. No existe una lista de preguntas concretas, pero sí una guía general de las áreas en el que el entrevistador o la entrevistadora consideran claves. En el tercer apartado nos encontramos con los tipos de entrevistas según las personas participantes. En la primera parte nos encontramos una persona que entrevista a una persona que es entrevistada. Es el tipo de entrevista común. Por lo general se realiza en un despacho. Tiene una duración variable de 20 a 60 minutos. Después nos encontramos el panel de expertos, una persona entrevistada. Varias personas actúan como entrevistadores o entrevistadoras en una misma sesión. Normalmente él o la responsable de recursos humanos, el gerente o los expertos en el área profesional a la que pertenece el puesto. Suelen ser los jefes inmediatos en este punto. Lo habitual es que el peso de la entrevista recaiga en el personal de los recursos humanos.
Vamos a hablar ahora sobre las entrevistas encadenadas. Las entrevistas encadenadas se caracterizan porque la persona candidata tiene que pasar por entrevistas sucesivas con distintos o distintas exterminadores que evalúan según una óptica diferente de su aptitud de un puesto, para que ocupe un puesto. Suele tratarse de entrevistas más cortas. Por último, nos encontramos el cuarto y último apartado de estos tipos de entrevista. Y en este encontramos los tipos de entrevista según qué espacio se realice la entrevista. En este tenemos como primer punto la entrevista presencial. El entrevistador o la entrevistadora y el candidato o la candidata contactan personalmente el mismo espacio físico. Es necesario un acuerdo previo de contacto. El entrevistador o el entrevistado es citado para una hora y fecha concreta para que acuda a una dirección determinada. Existe también la entrevista telefónica. El entrevistador o la entrevistadora contacta al candidato o la candidata por teléfono y se realiza una entrevista previa, que vendría siendo de filtro, para aclarar algunos puntos y decidir si pasa a la siguiente fase del proceso de selección, que suele ser una entrevista presencial o por Skype más profunda. Y por último tenemos a la entrevista por internet. Generalmente esta sustituye a la entrevista personal, tiene la ventaja de que no tiene costes y permite entrevistar a candidatos de distintos ámbitos geográficos. Y bueno, esto sería todo de mi infografía y yo la realicé en la aplicación que se llama Janily.